Creo que ya se va a conectar. Bueno, en todo caso, muy buenas noches. Muchas gracias por conectarse nuevamente a esta clase. Em, quiero comenzar haciendo un recuento un poquito de lo que trabajamos la clase anterior, y comentarles que, permítame un segundito, ya, comentarles que dentro de todo lo que habíamos conversado a inicios de la clase, de estas clases, empezamos tratando lo que son las amenazas. Posteriormente entramos al tema de, de las vulnerabilidades, ¿sí? Y fuimos un poco profundizando este tema con la finalidad de poder comprender de manera eh, específica, ¿sí? A ver, sobre qué es la vulnerabilidad. Entonces, en el análisis de la vulnerabilidad veíamos estos tres factores que son importantísimos eh, trabajarlos, analizarlos, tenerlos muy presentes para todo el proceso dentro de lo que es la gestión de riesgos en sí de manera integral. ¿Por qué? Porque a veces nos concentramos solamente en conocer la problemática, en este caso una problemática relacionada a las amenazas, relacionada a estos fenómenos naturales, ¿sí? Pero llegamos hasta ahí y luego pues dejamos de lado aspectos importantísimos que son parte de este riesgo, ¿sí? Entonces, em, dentro de lo que es la vulnerabilidad, ¿no? Tratábamos sobre la exposición, la fragilidad y la resiliencia. No sé si alguien recuerda o podría compartirnos cada uno de estos factores, cuál es su interpretación, digamos, sus diferencias, su concepto como factores de vulnerabilidad, la exposición, la fragilidad y la resiliencia. De pronto de la clase anterior, ¿qué podríamos resaltar de lo que conversamos? Magíster, buenas noches compañeros, si me permite, por Buenas favor. noches. Por favor, adelante. Bueno, yo creo que hablando específicamente de riesgos, pues específicamente de lugares físicos, la gran mayoría de estos espacios físicos tienen un cierto nivel de exposición. Están expuestos a situaciones que pueden ser en el plano climático, pueden ser en el plano geográfico, pueden ser en el plano las consecuencias del manejo Ujú, antrópico. Es decir, todo espacio, llámese una población, una propiedad, un espacio físico determinado, está expuesto a cierto nivel de exposición, es decir, está expuesto a los factores que pueden desencadenar una situación adversa, una situación que genere un incidente. La fragilidad es la, lo que ese espacio físico eh, tiene o que ese espacio físico está débil con relación a ese factor al que se expone. Es decir, tenemos una situación a nivel de una edificación, de un complejo habitacional que se encuentra emplazado, por ejemplo, en un área de riesgo, un área donde está una montaña o una colina y que existe un peligro de que esto se colapse y de que genere un daño a la estructura. La fragilidad que tiene este espacio físico es con relación
a ese factor que se convierte en una amenaza, ¿sí? Es decir, está ujú, expuesto a esa situación. Y la resiliencia, pues, es la capacidad que tiene las personas, el entorno, los que estamos expuestos a estamos viviendo esta exposición y esta fragilidad a reaccionar de forma que nos permita no continuar de alguna manera expuestos ante estas vulnerabilidades. Es lo que yo podría considerar. O sea, ok, en diferentes circunstancias. Por ejemplo, en mi caso, como bombero, hay estructuras que por su tipo de construcción, por los materiales que se utilizan, están expuestos a ciertos factores que son muy, muy fuertes y que pueden generar o desencadenar un evento adverso de una forma más fácil que un edificio de concreto, por decirlo así. ¿Ya? ujú, En sentido de que tengo yo un espacio, un galpón enorme con materiales químicos que son materiales que son peligrosos y reactivos a ciertas sustancias, sería desde mi punto de vista un asunto de fragilidad con relación a otros espacios que a lo mejor no tienen estos componentes dentro de ese espacio de almacenamiento. Y de alguna forma, diría yo que tal vez parte de la resiliencia también es la capacidad que tienen las personas a, de alguna forma, prevenir a que estos incidentes que tal vez se dieron en una ocasión vuelvan a suscitarse y vuelvan a generar eventos adversos. ujú. Ok, Severo, muchísimas gracias por este resumen. También le voy a dar paso a, por favor, a David, David Miñaca. Adelante, David, cuéntenos. Muchas gracias. Buenas noches, Magister. Buenas noches, compañeros, compañeras. Buenas noches. Bueno, con respecto al tema que abordamos la clase pasada, pues yo interpreté que es un análisis de vulnerabilidad a través de un proceso mucho más profundo, ¿no? Que analizamos este componente a través de los factores, a través de la exposición, la fragilidad y la capacidad de resiliencia. La forma en la que yo interpreté esto es que tenemos una única vulnerabilidad, como una vulnerabilidad general, pero la propuesta que usted nos mostró o en el gráfico que nos presentó es que esta vulnerabilidad única se dimensiona en algunos aspectos basados en esto, ¿no? En la exposición, en la fragilidad, en la capacidad de resiliencia en donde claramente teníamos formas de hacer un análisis mucho más profundo para abordar problemáticas desde el origen, desde la vulnerabilidad y repitiendo sus palabras, más allá de querer controlar el fenómeno natural de por sí. Siento que estas dimensiones nos da una amplia gama de opciones para combatir un potencial riesgo. Eso, mi intervención. Muchas gracias. Buenísimo. Chévere, gracias, estimado David, muchísimas gracias. Y si alguien más de pronto, perdón, un segundo. Ya, mil disculpas. Gracias, David, gracias, Severo. No sé si alguien más quiere participar, algún, algún aporte adicional a lo que habíamos conversado en sí. Los compañeros hacen un recuento de lo que habíamos conversado eh, y acojo algunas ideas. La primera es todo estas condiciones, ¿sí? Que nos colocan en una posición, digamos, de exposición, fragilidad y débil capacidad para afrontar algo. Eh, Vamos a ir un poco desarrollando esto porque no solamente el tema de ya en la época que estamos, después de cuántos tenemos, 8, 12 y 6, 18.
18 años de avance a partir de que en nuestro país ingresó formalmente la gestión de riesgos a través de la Carta Magna de nuestra Constitución. Eh, entonces, a partir de esto, claro, nosotros en principio, y bueno, esto es ya un tema un poco más de años atrás, em, pero la gestión de riesgos sigue siendo vista desde ese aspecto fatalista, ¿no? O provocador en el que las personas son, digamos, las personas, las viviendas, entre otros, son los que más se ven afectados a partir de un evento. Entonces, pero claro, lo vemos así desde esa perspectiva en el que, claro, nos obliga a qué? A que si las personas son las afectadas, a que si existe daños o pérdidas de bienes, ¿qué hay que hacer? Hay que responder, hay que solventar, hay que, una vez que se ha dado el evento. Entonces, claro, poco a poco lo que queremos, y tomando ahí las palabras de David, es ver un poco más holístico, más amplio la visión de analizar también cuál es el comportamiento y cuál es la interacción del ser humano en los procesos de desastres. Por eso estamos profundizando bastante en el tema de la vulnerabilidad, porque cambiamos o queremos cambiar actualmente, queremos cambiar esa perspectiva de observar qué es lo que se va a afectar, a entender por qué puede verse afectado, ¿sí? A entender por qué puede verse afectado cualquier cosa. Y es por esto. Ahí, cuando queremos ver por qué se puede ver afectado algo y no que ya se afectó, ¿sí? Em, Vamos a comprender estos factores de la vulnerabilidad y vamos a empezar a trabajarlos, a empezar a analizarlos más minuciosamente, más detalladamente. Y claro, la exposición, les decía básicamente que es está intrínsecamente relacionado con una ubicación, con la zona, con un sector, con la ubicación en donde yo me encuentro. La exposición es eso, está relacionado con el punto en donde yo me encuentro. Entonces, si yo estoy ubicado en una zona, eh, valga la redundancia, expuesta, cercana, ¿sí? A un factor potencial de peligro o de daño, yo estoy expuesto. Ese es el concepto, el resultado final de la exposición, ¿sí? Entender esa ubicación del lugar, la ubicación, el sector, qué condiciones tiene alrededor para que yo pueda verme a futuro o en ese momento afectado por una fuerza externa. Esa es la exposición, ¿no? Entonces, para eso yo, ¿qué hago? Análisis, ¿no? Análisis del lugar. eh, Puedo aplicar un levantamiento de información local. Puedo revisar antecedentes históricos del sector. Puedo revisar o hacer un levantamiento de información geográfica con diferentes capas que me permitan entender el suelo, la litología, los accidentes geográficos. Ya, miren, son herramientas que a mí ya me permiten entender la exposición. Puedo también hacer un cruce con la recurrencia de eventos, ¿sí? Entonces yo ya sé que donde estoy ubicado, hace 10 años atrás tuve 50 inundaciones. Hace tiempos atrás ya hubo un movimiento en masa. Entonces, obviamente yo voy a decir, bueno, este lugar no es seguro, ¿sí? Este lugar hace 20 años
fue quebrada y ahora es relleno. Por ende, en algún momento la naturaleza querrá recuperar su territorio. Cosas así a mí me permiten entender la exposición, porque está relacionada con el espacio, ¿no? Con el entorno, con la ubicación. La fragilidad. La fragilidad, no se olviden que es esa condición que tenemos los seres humanos, los bienes, los servicios, cualquier sujeto u objeto que eh, puede verse dañado, afectado o puede existir pérdidas producto de una fuerza externa, ¿sí? Entonces, la fragilidad es una condición que tenemos todos, ¿sí? Eh, sí, por poner un ejemplo, el día de mañana salgo en mi vehículo, ¿no? Y em, por el estrés, la congestión vehicular y más, chuta, me exalto y, mm, y empiezo una riña con otro conductor, pero resulta que el otro conductor, bueno, yo estoy enojado, estoy fúrico y empiezo a comportarme de una forma violenta. Pero resulta que el otro conductor, al ver mi reacción, también se comporta violento. Pero resulta que, bueno, yo soy un, eh, una persona común y silvestre, como se dice, ¿cierto? Pero resulta que la otra persona ha sido boxeador, pues uno nunca sabe, ¿no? Entonces, eh, ¿qué tan frágil o susceptible voy a ser si me enfrento a una riña, si me enfrento a golpes con una persona de esas características? ¿Voy a tener o no, voy a ser o no susceptible o frágil para enfrentar esa situación? Obviamente, sí, obviamente voy a tener cierto capacidad de resistencia, obviamente, pero la susceptibilidad y la fragilidad en sí va a estar ahí y me va a sacar la madre, ¿no? Como se dice. Entonces, esas cosas funcionan acá, en la cabeza, ¿no? Y también dentro de la gestión de riesgos eh, se puede hacer un análisis. Y aquí involucra todo un proceso de acompañamiento técnico, normativo, social, cultural, político, porque la fragilidad sí se ve relacionada en cómo hago las cosas, ¿sí? Si yo, por poner un ejemplo, en el tema de viviendas, si yo utilizo normativa técnica para la construcción, si yo utilizo materiales eh, eh, resistentes, ¿sí? Si, obviamente, miren, ya previamente hice el análisis de exposición, entonces sé que ya el lugar donde estoy ubicado es seguro. Si utilizo algunos aspectos de prevención o autoprotección dentro de mi hogar, si tengo una organización correcta con la comunidad. Obviamente mi fragilidad va a ir disminuyendo, mi susceptibilidad va a ir disminuyendo, ¿sí? Conforme yo voy aplicando estas ayudas, ¿sí? Y eso va muy de la mano con la resiliencia. Entonces, la exposición se condiciona con relación al espacio, al territorio, a la ubicación. La fragilidad es una condición que tenemos todas las personas, los bienes, sujetos o objetos, para resistir frente eh, a una situación o a una fuerza externa. Esa condición que me dice, soy duro, soy fuerte, eh, puedo resistir, ¿sí? Esa es la fragilidad, esa condición. Y la resiliencia, en cambio, es, en cambio, una
capacidad, decía David, ¿no? Es esa capacidad que me permite comprender la situación, adaptarme, ¿sí? O sea, tratar de ir solventando los aspectos negativos que se van presentando y resolverlos, ¿sí? La resiliencia, cuando hablamos de resiliencia, no es fácil llegar a tener un concepto claro de resiliencia, ¿sí? Porque la resiliencia también es parte de una construcción social. La resiliencia em, se la tiene solamente cuando yo voy y conformo un comité comunitario de gestión de riesgos. La resiliencia no se compone por colocar un sistema de alerta temprano. La resiliencia es una construcción social que necesita práctica, que necesita organización, que necesita em, cohesión, ¿sí? Que necesita buena comunicación, buenas relaciones, que está relacionado con aspectos de acceso a varios servicios, está relacionado con aspectos de estabilidad económica. O sea, para yo hablar de resiliencia necesito tener todos estos temas solventados, ¿no? Creo que justo en la participación de Adrián en la clase anterior decía, claro, no es suficiente el tema de la creación de comités comunitarios, porque claro, digamos, la gente es muy difícil pues hacer que la gente vaya empoderándose y continúe con estos procesos. eh, y es justamente porque tratamos de solventar algunas necesidades cuando hay 10 más atrás, ¿ya? Entonces, sí es una visión un poco más amplia el hecho de pensar en la vulnerabilidad, pero en sí, la resiliencia eh, es trabajar sobre todos estos ejes, ¿sí? Estos frentes de la parte social, de la parte política, económica, la accesibilidad. Cuando nosotros tenemos ya un entorno, digamos, eh, óptimo, eh, cohesionado, claramente relacionado, ya es más fácil tener o pensar en resiliencia. ¿Sí? Entonces, la vulnerabilidad se enfoca en estos ejes, en la exposición, en la fragilidad y en la resiliencia. ¿Ya? ¿Hay mucho que hacer? Sí, hay mucho que hacer. Entonces, em, eso es por un lado. Ahora bien, en este gráfico nosotros veíamos algunos componentes o factores igual de la vulnerabilidad, entendiendo a la exposición como todo lo que está relacionado con el entorno, con el lugar, a la fragilidad que puede ser, digamos, em, física, económica, social, ambiental. Bueno, como les decía, esa condición que tenemos o esa característica que tenemos las personas o los bienes para poder resistir y la capacidad de adaptación y resiliencia que tienen que ver con, miren, están un montón de aspectos que tienen que ver con la resiliencia. La gobernanza, la planificación, la economía, ¿sí? Bueno, lo político, lo social, todo tiene que ver con la resiliencia. Como les digo, si nosotros logramos llegar a solventar las necesidades, las necesidades, eh, no en el ámbito de riesgo, sino más bien en las necesidades diarias de una localidad, de una población, ahí vamos a lograr la resiliencia. ¿Sí? Es un poco más
más fuerte el trabajo de lo que conceptualmente se entiende, que básicamente es adaptarse, resistir y recuperarse. Entonces es un poco más amplio el concepto. Ahora, con esto vamos les invito a poder realizar una actividad que está planificada antes de continuar con la temática. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Este es el ejercicio práctico 2. Va a estar habilitado igual en la plataforma, la misma metodología que nos manejamos con el trabajo práctico 1. Lo vamos a realizar. ¿Qué tenemos que hacer? ¿No? La pregunta es, ¿cuántos tipos de vulnerabilidad usted conoce? Analice y explique dos de ellos, ¿sí? ¿Cuántos tipos de vulnerabilidad conoce, analice y explique dos de ellos? Primera consulta. Segunda consulta, explique qué es para usted los factores de vulnerabilidad, exposición, susceptibilidad y resiliencia, ¿sí? Esto lo vamos a desarrollar ya en estos 10 minutos. Vamos a tomarnos unos 10 minutos para esta actividad y los que puedan, por favor, ya suben sus trabajos, ¿no? Igual va a estar habilitado hasta el día domingo para que puedan cumplir con esta actividad, ¿no? Entonces, em, avancemos, por favor. Algo que ya hemos conversado en minutos previos, pero em, vamos a hacer un proceso de investigación y retroalimentación personal. Esto es individual, ¿sí? Por favor. Hasta aquí, Magíster, ¿alguna? Magíster, una pregunta, si me permite. Sí, En este ejercicio práctico vamos a basarnos en las gráficas que usted nos comparte, ¿verdad? Y de estas gráficas vamos a analizar estas dos preguntas. ¿Cuántos tipos de vulnerabilidad hay en estas prácticas? ¿Tiene que ser en todas las que vemos aquí o en las que escojamos? la primera pregunta es de investigación, porque hay diferentes tipos de vulnerabilidad, todavía no hemos hablado mucho de eso, Ya, entonces así investigamos. Y la segunda, a criterio personal, ¿qué es exposición, qué es susceptibilidad y resiliencia? Para ver si estamos claros con los conceptos que hemos tratado hasta el momento. gracias, Magíster. Ok. Ingeniero, la resiliencia puede también ser tomada en cuenta como empatía. Mm, a ver, la empatía es más bien visto, estimado, está hablando ahorita, no le puedo ver. Héctor, ¿no? Héctor Cedeño, sí. Sí, Héctor, gracias, Héctor, ya. A ver, la empatía es considerado más como un valor, digamos así, ¿no? Es considerado, yo le pondría un valor, un principio del actor humanitario. Dentro de la resiliencia, más bien, si yo trabajo en resiliencia, uno de los trabajos, o perdón, uno de los principios o valores que debo tener para trabajar con la comunidad, obviamente es la empatía, ¿sí? Pero conceptualmente, digamos, la empatía iría más al plantear acciones para trabajar con la comunidad, ¿sí? Por ejemplo, nosotros nos vamos a una localidad y empezamos a trabajar con la gente. Empezamos a analizar sus condiciones de riesgo, ¿sí? Y vemos que obviamente la gente no tiene servicios básicos, no tiene internet, no tiene energía eléctrica, ¿sí? Sus alimentos son propios del cultivo que tienen en sus parcelas. Entonces, nosotros vamos a tener una un escenario totalmente diferente al que posiblemente vivimos, ¿sí? Entonces, mi empatía es a poder plantear acciones que para ellos son las adecuadas en su contexto, ¿no? Y dentro de ese contexto, tratar de mejorar las condiciones para que ellos sean más resilientes. Por ejemplo,
si sé que no tienen servicios básicos, ¿qué es lo que voy a tratar de coordinar o trabajar? En buscar los servicios, en gestionar para que el acceso a los servicios puedan también tener ellos, ¿sí? Em, en temas de energía eléctrica, iluminación, yo necesito que la gente pueda ver, ¿no? Incluso para procesos de evacuación, la gente tiene que tener visibilidad para poder ubicar la ruta de evacuación, dirigirse al punto de encuentro y empezar a trabajar con la gente en esos aspectos de prevención, ¿sí? Entonces, yo debo tener este valor o este principio de empatía para poder ir buscando o solventando las necesidades que la gente tiene con relación al contexto en el que viven. ¿Sí? Entonces yo no les puedo criticar o decir, porque, a ver, y ahí sí, Héctor, les cuento, ¿no? Porque a mí me ha pasado, ¿no? Eh, ¿Cómo te fue en la inspección? Bien. No tienen ni luz, no tienen, eh, no tienen nada, están jodidos. Son comentarios que muchas veces uno escucha del trabajo que se hace a nivel comunitario. Entonces, claro, yo le digo entonces, ¿qué fuiste a hacer? ¿No? ¿Qué fuiste a hacer? Porque la idea es que si el gestor de riesgo, el actor humanitario que va a trabajar con la gente, ¿no? Que tiene que solventar y ser empático con las condiciones en las que vive la gente, ¿no? Y trabajar para mejorar sus condiciones a un nivel general en el que todos podemos tener el mismo acceso, eh, escuchar esos comentarios es nada empático, ¿sí? Entonces, más bien yo iría por ese tema, ya en las acciones concretas que yo realizo para trabajar en resiliencia, ahí entra la empatía, ¿sí? Es como un valor propio de nosotros como actores humanitarios, Héctor. De acuerdo, gracias, ingeniero. Chévere, chévere, chévere. Entonces, avancemos. Sí, adelante, adelante. Estamos con mano levantada. Sí, adelante. Raúl. Profe, compañeros, buenas noches. Profe, este deber le va a subir al Canvas. Sí, 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 sí. Ya les habilito en este momento. Gracias. Espérenme un minuto nada más. Ya les habilito en este momento.
A ver, compañeros, en la plataforma está habilitado. Quienes están en la plataforma pueden revisar, por favor, y confirmarme. Sí, ella ya está habilitado. Perfecto, muchas gracias. Sí les comenté que el tema de las grabaciones, no sé, hubo un problema tecnológico que se había grabado sin audio, bueno, o solo una parte de la grabación. eh, Revisaron en la parte tecnológica, resulta que se había ido a bandeja de eliminados, algo así, y bueno, le recuperaron para poder restablecerlo, el video, y ahora ya está en la plataforma. Para el grupo 2 digamos, de PVC, riesgos, amenaza, vulnerabilidad, está en anuncios el link de las grabaciones, ¿sí? Porque se acuerdan que no aparecía en la bandeja de actividades el Teams. Entonces, como no se puede duplicar porque están dos cursos en el mismo, en la misma asignatura, entonces me han dicho que más bien le agregue el link en el anuncio. Y por eso está en los anuncios del grupo de junio el link para que en ese link se va a ir cargando todos los videos. Eso creo que me olvidé de contarles. Entonces, para que lo puedan revisar, si ya estamos todos con los videos, pues buenazo para que puedan recuperarse también y revisar lo que hemos ido trabajando en estas clases. Profe, ¿cómo está? Buenas noches. Le saluda Sebastián Morales. Hola, El, Sebas. el día lunes, profe, se me fue la luz tipo 9:40 y no pude quedarme el listado. Entonces no sé si me puede ayudar con la lista del día lunes, por favor. Sí estuve hasta las 9:40 porque se me fue la luz. Ya, ya, Sebas, gracias por avisar. En todo caso, ya le verifico acá también, ya, no se preocupe. Muchas gracias, profe. Listo. Bien, perfecto.
Compas, un favor. De pronto le pueden ayudar a Aileen. Yo la he visto conectada en las clases. Yo la he visto conectada en clases, pero ahora veo que en el chat que no puede conectarse. No sé si le pueden colaborar, por favor, para que se conecte, porque creo que es la única que está fuera de la clase. Y veo que está intentando conectarse, pero no lo logra. Ahí denle una manito, por favor, para que se pueda conectar. ¿Cómo vamos avanzando? ¿Están ya por terminar? Empezando, profe. Casi, Inge, Empecé. casi. Empezando, empezando casi qué, casi empezando. Bueno, vamos avanzando unos 5 minutos Rafael, más, creo que. Sí, dígame. eh, una preguntita con respecto a la pregunta uno. Ujú. Hay, o sea, creo que el tipo de vulnerabilidad responde o sea, responde al tipo de investigación o el objetivo de nuestro análisis. Pero si lo hacemos muy amplio, va a existir como un montón de dimensiones, ¿no? Sí. Eh, ¿Cuántas podríamos, hay como una cantidad mínimo o máximo para enumerar? No, 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 no. En realidad, cada vez como avanza el tiempo, van apareciendo nuevas dimensiones o condiciones de vulnerabilidad. Y por eso hay tantos tipos. En realidad, la cantidad de tipos no me fijo mucho. Lo que sí quisiera es la explicación, ¿no? El análisis, la explicación de al menos dos. Ok, Los que le parezca más nuevos o más relevantes dentro del análisis del riesgo, ya, ¿sí? entendí. Muchas gracias. Por lo general tratemos de no utilizar los mismos, que es el físico y el físico, el ambiental, este, El el social, económico, creo que también. el económico. Tratemos de ver algún otro tipo que también no sea muy considerado en la cotidianidad, que sea importante, que sea relevante dentro del análisis de riesgos, que por lo general no les utilizamos, ¿no? Hay un montón. Esos tratemos de analizar, Ya, muchas gracias. por favor. Entonces, como les decía, este ejercicio ya está habilitado dentro de su plataforma, por favor, para que
puedan revisarlo. Estas dos preguntas tenemos que desarrollar y lo cargamos en la plataforma. Va a estar habilitado hasta el domingo. Entonces podemos hacer los que ya puedan avanzar en este tiempo que estamos trabajando en clases a buena hora. Si no, los demás pueden igualarse hasta el domingo. Por favor, quienes no están conectados, eh, avísenles, ¿no? Avísenles a sus compañeros, mira, sabes que esto va a estar habilitado para que puedan también entregar su actividad. Sí. Entonces, unos 3 minutos más y vamos con respecto, vamos conversando.
Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a conversar un poquito. Entonces, solamente, ¿quién quisiera comentar rápidamente algún tipo de vulnerabilidad que le pareció relevante dentro del análisis de riesgos? Uno Ingeniero, nomás. ingeniero, buenas Ahí noches. los demás también vayan preparando algo que les parezca más interesante y que quieran compartirnos. A ver, adelante. Bueno, tengo manos levantadas. Voy primero con ¿quién está? Voy primero con Sebastián y luego Cristian, los dos. Ya, profe, a mí la que me pareció importante o, bueno, es la vulnerabilidad sanitaria, que es la que se encuentra relacionada con la salud de la comunidad o población. La misma se enfoca en las condiciones de capacidad de respuesta ante las mismas, ya sea ante un evento, emergencia, desastre o catástrofe. Entonces, aquí es muy importante y se debe contar con este tipo de respuesta, y es una vulnerabilidad que de no encontrarse se puede dar mucho a la comunidad, ya que vemos, por ejemplo, en eventos que han sucedido en los que no contar con un centro de salud cercano o a lo Mm, mejor no hay un equipo de respuesta ante emergencias, ha cobrado demasiadas vidas. Entonces me parece una vulnerabilidad que sí llega a afectar demasiado y es la primera que debería responder en estos casos. ya. Bueno, de pronto no responder, pero sí tratarse y fortalecerse para el tema de ya en situaciones de emergencia. Entonces, la vulnerabilidad sanitaria, dijo, ¿verdad? Sí, profe, la vulnerabilidad Vulnerabilidad sanitaria. sanitaria. Tiene que ver mucho con este sector o este eje de la salud. Claro, sí, tiene que ver mucho con el tema de salud de la comunidad ante eventos. Ok, buenísimo. Gracias, Sebas. Adelante, estimado Raúl. Cristian, perdón. Cristian y luego Miguel y luego Raúl. Cristian, adelante. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches con todos. A mí me Buenas pareció muy noches. interesante lo que es la vulnerabilidad ideológica. Y es más porque cuando nosotros tenemos algún tipo de situaciones de emergencia dentro de las comunidades, por los mitos o creencias en base a la cosmovisión de las poblaciones que aún están y saben que están en riesgo, ellos lo toman como algún tipo de castigo divino o castigo de la Pachamama en este caso. Entonces ellos sí creen mucho en esto y hace que ellos no crean en la ciencia o en la parte preventiva para poder, como dice la palabra, prevenir este tipo de casos. Entonces, sí es bastante complicado trabajar con las comunidades, porque como le digo, ellos no creen en la ciencia, sino ellos creen en lo que sus antepasados les han enseñado. Entonces, esto sí aumenta mucho la vulnerabilidad en esta población, ingeniero. Mm, interesante, ¿no? Aunque claro, ahí hay un tema que es súper interesante respecto a lo que nos comenta Cristian. La vulnerabilidad ideológica también tiene digamos, como que un yin yang, ¿no? Una cara negativa, pero también tiene una cara positiva, porque dentro de la vulnerabilidad, no sé si ustedes han escuchado, existe, ahora, que hay que potenciar eso, sí es verdad, pues, pero existe grandes conocimientos ancestrales que vienen de un proceso ideológico también. ¿Sí? Que vienen de un proceso ideológico también de las comunidades. Entonces, claro, la idea es como gestores es poder identificar estos aspectos positivos que nosotros podemos potenciar en las comunidades respecto a esta vulnerabilidad. Chévere, gracias, Cristian. Le doy paso a quién estaba después. Estaba Miguel. Ingeniero, buenas noches, compañeros, buenas noches. Estimado Bueno, Miguel, pues ¿qué tal? gracias. Bueno, desde mi punto de vista, yo tomé la vulnerabilidad institucional, porque tomé el ejemplo de lo que pasó en Venezuela.
Ahora nosotros fuimos una fuente de apoyo porque nos supimos capacitar, nos supimos preparar. Antes sucedía lo contrario, nosotros teníamos que pedir ayuda. Ahora nosotros somos ayuda, entonces me pareció importante esa vulnerabilidad. Eso es, Inge. Ok. Resaltar de esta vulnerabilidad de pronto el asunto justamente también del fortalecimiento en el ámbito de la gobernanza, ¿no? Cómo se gestiona o cómo se coordina institucionalmente, em, toda la parte, digamos, de administrativa, tomadora de decisión, la parte técnica, ¿sí? También es una fortaleza tener como instituciones que conocen, que están involucradas en el proceso, que han transversalizado ya la temática. ¿Para qué? Para poder también ser parte de un proceso preventivo. Recuerden que cuando yo les hablaba de cambiar este enfoque, eh, de pensar solamente que lo vulnerable es lo que se va a afectar, vamos dejando de lado ese enfoque, ¿no? Y vamos pensando en que la vulnerabilidad es la fortaleza que tenemos dentro de la gestión de riesgos para evitar o reducir los impactos, ¿sí? Entonces, chévere, chévere, buena elección, Miguel. Adelante, Raúl. Y luego vamos con Adrián. Profe, compañeros, muy buenas noches. A mí me llamó la atención la vulnerabilidad económica. Dice la falta de recursos financieros o la dependencia de un solo sector económico, lo que impide a una comunidad o empresa absorber y recuperarse rápidamente. Ok, la vulnerabilidad económica, ¿sí? Elemental y básica dentro de un proceso de resiliencia, ¿sí? Chévere, gracias, Raúl. Adelante, Adrián. Buenas noches, Inge y compañeros, un gusto saludarles. Bueno, yo tomé como referencia a dos tipos de vulnerabilidades que van de la mano, ¿no? Que es el tema de la vulnerabilidad económica y también la vulnerabilidad de científico y tecnológica. ¿Por qué me llamó la atención esto? Porque si es que no, la población, un cierto sector no tiene una cultura de prevención, de nada va a servir que tengan todos los equipos tecnológicos de sistemas de alerta temprano, si es que no lo van a hacer caso. Entonces, tomando desde ese punto, si es que una comunidad no está preparada, no está capacitada y no tiene esa cultura como de prevenir los riesgos, no va a servir de nada de que se hagan inversiones en sistemas de alerta temprano si es que no van a ser efectivos, porque deberían ir de la mano. Eso de mi parte. Eh, Adri, tecnológica, ¿y cuál más se había elegido? Científica y tecnológica. Y también en la parte de Científica, educativa. científica y tecnológica. Ajá. Ok, buenísimo. Claro, importantísimo, porque claro, en el tiempo que estamos, si no existe una relación, digamos, objetiva dentro de la parte tecnológica y cómo esta tecnología interactúa con la comunidad en el marco del contexto de la población, muy difícil, ¿no? Hay sistemas de alerta temprano que son de máxima tecnología, de, digamos, una calidad estupenda, pero si no existe un conocimiento del funcionamiento es un desperdicio, ¿sí? Tiene que ser, tiene que haber un balance en este trabajo entre lo comunitario, científico y tecnológico. Tiene que haber coherencia también para trabajar la vulnerabilidad en estas dimensiones. Es interesante, gracias, Adri. Adelante, a ver, ya Raúl ya participó. Mario Mosquera. Adelante. Gracias, ingeniero. No sé si hablaron sobre la vulnerabilidad política, que a veces es una de las vulnerabilidades que mucha gente no lo toma en cuenta, considerando que eh, esta vulnerabilidad afecta siempre a la gobernanza de un país, en este caso. ¿Y qué pasa con esta vulnerabilidad? Porque no existen leyes adecuadas o a veces no toman consideración dentro de lo que
en un desastre puede ocurrir. Esas leyes, al no estar consideradas, al no tener una planificación, entonces genera mucha deficiencia en la respuesta para poder solventar, digamos, este tipo de riesgos que sucedan en cualquier uno de los países. Ujú. Sí, muchas gracias, Mario. Buenísimo. Este, me quedo con algo importantísimo y creo que hay este tipo de vulnerabilidades o dimensiones de la vulnerabilidad. Hay algunas que se relacionan entre sí, ¿no? Por ejemplo, la política con la institucional tiene muchísimo que ver. El conocimiento que tenemos en la capacidad de toma de decisiones a nivel político es importantísimo, ¿sí? La, la influencia que podemos nosotros generar en la política a través del análisis de riesgo, digamos, integralmente hablando, amenazas, vulnerabilidades, capacidades, resiliencia y más es indispensable que el político, el tomador de decisión, sepa. Caso contrario, vamos a tener errores brutales en el marco de la gestión en sí o de la atención de una situación o de evento adverso. Entonces, es importantísimo fortalecer también la vulnerabilidad política. Gracias. Gracias igual por esos aportes. Tengo dos manos más levantadas. El primero está con Miguel Ángel y luego Irengi. Sí. Ya, buenas noches con todos. Sí, profe, bueno, de las vulnerabilidades que podemos observar que son evidentes y son varias, me fijo en dos que son muy importantes, que son las físicas como las institucionales. Yo estuve en el terremoto si no me equivoco, fue el 16 de abril, no recuerdo el año que fue, 2015, 16. 2016. Sí, yo fui a Manta, a Tarqui, en donde había un centro comercial, en donde uno no puede creer hasta que está en el lugar. Eh, Pude observar que habían paredes hechas de barro y habían supuestamente como tipo columnas hechas como de tipo con madera. O sea, era increíble de no creer ese tipo de construcciones que existían. Ese es un tipo bueno, una vulnerabilidad muy grande que se convierte ya en riesgo potencial para la vida de las personas. Por eso murieron de ahí. Nosotros sacamos, si no me equivoco, fueron 108 muertos. Entonces, ahora, a partir de ahí, recién se comenzó a, digamos, a disminuir la vulnerabilidad física a través de las evaluaciones de las construcciones actuales y bueno, y de las anteriores también, entonces se hicieron modificaciones. Y en las institucionales, que igual también fue muy evidente, ya que la capacidad de respuesta ante un evento como ese fue, la verdad, muy limitada, al menos para los cuerpos de bomberos de la costa. Nosotros fuimos de acá, desde Quito, con armados y equipados para poder solventar. Entonces, la vulnerabilidad institucional, como usted lo acaba de decir, también lastimosamente termina interviniendo la política, que no debería de ser así, ya que se juega en riesgo la vida de muchas personas. Eso sería, digamos, mi observación y mi aporte con respecto a las vulnerabilidades que podemos observar en el práctico 2. Ajá. Buenísimo, estimado Miguel, gracias. Yo tengo una pregunta ahí. Em, ¿Usted ingresó recién o ya estamos algunos días? Porque no le tengo registrado acá. Sí, en verdad ahí parece que hay un desfase, profe, y de paso quería, bueno, aprovechando que también ya participé, me parece que tengo igual atrasadas algunas tareas. Entonces, yo me matriculé, digamos, como que último. Entonces, por favor, para que me puedan ayudar, digamos, Ya, para mantenerme al pendiente, al día. ya, sí, justo. Lo que pasa es que yo tengo a todos les tengo como que trato de tenerles en mi cabeza. Y justo no me sonaba su nombre. Miguel, ¿desde dónde está conectado y a qué se dedica? Ya vi, a ver, me presento nuevamente, a ver. Y Bueno, Mario también, anteriormente. porque creo que con Mario tampoco pudimos tener este encuentro, por favor.
Ya. Bien, a ver, me presento. Bueno, anteriormente trabajaba en el Cuerpo de Bomberos de Quito, tenía, digamos, el grado de subteniente, pero por diversas razones salí del Cuerpo de Bomberos de Quito. Ujú. Actualmente trabajo en el Cuerpo de Bomberos Rumiñahui, pero estoy bueno, hace poco estaba en el área de prevención, ahora actualmente estoy, digamos, en la área de atención de llamadas de emergencia, digamos, en el EQ. En el EQ, Meleco, entonces, usted está en bueno, Quito, por pero. eso sí, igual tengo tanto el conocimiento como la experiencia, porque he estado en ambas instituciones. Bueno, actualmente estoy en el Cuerpo de Bomberos Rumiñahui. Usted está en Ujú. Quito. No, eso es en el Cantón Rumiñahui. Bomberos Quito, digamos, es aparte, no es igual que el Cuerpo de Sí, Bomberos de lo Rumiñahui. que, lo que le pregunto es, usted está conectado desde, usted vive en Quito. Ah, sí. A ver, sí Ya, vivo en Quito, pero trabajo en Rumiñahui. Entonces, a veces sí, mis conexiones son un poco limitadas porque como los horarios son rotativos y no puedo usar ni computadora ni celular en las clases, porque usted entenderá, son llamadas de emergencia y estamos monitoreados con cámaras y no podemos usar celulares. Por ahí medio me escapo máximo a conectarme en el celular, pero tal vez no puedo tal vez intervenir y eso. Justo a este ya, momento, porque había salido del turno, más pude ya, participar. ya. Mil disculpas por este paréntesis con los compañeros. Lo que pasa es que por temas de calificaciones y todo el asunto, yo necesito conocerles, ¿no? Por eso hago esta pausa. Eh, y si hay alguien más que se ha integrado en estos días, por favor también avísenme para poderles registrar. Em, Eso por un lado. Y por otro lado, claro, yo les decía en un principio, si hay la factibilidad de que en algún momento ustedes también puedan encender sus cámaras y podamos vernos, siempre es importante poderles conocer. Para mí al menos es muy importante poderles conocer, poderles ver, porque en algún momento, por alguna circunstancia o situación de la vida, estamos trabajando, necesitamos conversar, coordinar alguna cosa, y ustedes me dirán, ve, el profe ni saluda, ya no cree en nadie, está crecido. Pero no es así, no les ubico, ¿sí? Entonces, ese es el motivo, por favor. Así que gracias, estimado Miguel. Yo le voy a pedir asimismo a Mario, y si hay alguien más que todavía no se ha presentado, que por favor me pueda avisar. Creo que estamos entonces bien, solo la Profe, con respecto presentación. a las notas en calificaciones, para que por favor se me pueda tomar en cuenta y también habilitar. Ya, ya, voy a dejar habilitados los dos actividades hasta este domingo, ya, por cuestiones igual de, las dos tareas van a estar habilitadas hasta el domingo, entonces para que se puedan igualar los que les falta, ¿ya? Gracias, profe. Ya, chévere. Sí, entonces, bueno, me faltaba Mario, pero creo que se le tocó, o se salió. Tengo la mano de Irenji, continuamos un poco analizando el tema de la vulnerabilidad, y de Diego también, de Diego Campo. ¿Cómo le va? Buenas noches, Inge. Buenas noches, compañeros. Hola, Irenji. Una de las vulnerabilidades que a mí me llamó la atención es la vulnerabilidad demográfica, porque esta se refiere Demográfico. a las características específicas que tenga alguna población, por ejemplo, que tengan un mayor índice de personas adultas, personas con discapacidad, embarazadas, niñas. Se hace como que un poco complicado que esta comunidad pueda responder de manera óptima, se podría decir, debido a que estos son considerados grupos de riesgo como tal, grupos prioritarios. Entonces, ese me llamó la atención, ya que, como le digo, requieren como que mayor asistencia durante una emergencia y presentan dificultades al evacuar, también debido a que hay personas las personas mayorcitas ya tienen se podría decir como que un limitado acceso a la tecnología, también
no pueden acceder a la información o recibir atención oportuna. Entonces, esa, Inge. Ok. Demográfico, buenísimo, buenísimo. Em, esta vulnerabilidad sin duda es nueva y es parte del proceso también territorial de fortalecimiento, ¿sí? Muchas gracias. ¿Quién me fue ahorita? Pues Irenji. Ya. Vamos con Diego y tengo una más. Bueno, vamos a cerrar con Jorge. Diego y luego Jorge. Ingeniero, Sí, sí, adelante, Mario, por favor. De una vez para registrar. perdóneme, estaba un rato, me desconecté. Me decía en la presentación, lo hago después de los compañeros que van a hablar ahorita. ¿Le parece, Ok, por favor? sí, por favor. Gracias, ingeniero. Gracias. Vaya Magister. Buenas noches, Luis. Adelante, Diego. La vulnerabilidad que me llamó es la energética, ya que hoy en día todos utilizamos la energía eléctrica. Entonces, un apagón, ¿cuánto puede causar o qué daño puede causar en tanto en temas de ciudad, de población e inclusivemente en lo que va en el tema de hospitales y todo lo demás? Entonces, todo este tema de lo que pasó últimamente en los apagones, hubo bastante déficit de tanto económico y el riesgo que obviamente colapsó. Entonces, eso me llamó la atención, magistro. Ok, chévere. Gracias, Diego. Y justamente en el contexto de, Luis, Luis Magistro. perdón, Luis, ¿no? Luis ahorita. Sí, magistro. Ya, gracias. Entonces, justo ya con antecedentes nos cae como anillo al dedo este tipo de vulnerabilidad. Y también pensando en que, bueno, todo servicio esencial, eh, va a tener un aspecto de vulnerabilidad. Y eso es justamente lo que ya en el análisis de la exposición, la susceptibilidad y la resiliencia van a irse involucrando estos factores, ¿no? Em, si se dan cuenta que es amplio, muy amplio el análisis de la vulnerabilidad, no solamente tiene digamos, una variable que, que se tenga que considerar. O sea, hay muchísimas cosas que tenemos que considerar. Por eso les decía, al analizar las vulnerabilidades van a aparecer un montón, pero lo importante es que sepamos cuáles son o cuáles son las más importantes dentro de lo que es eventos, ¿no? Eventos adversos. Chévere, gracias, Diego. A ver, entonces tengo también a Jorge. Por favor, Yo le adelante, dije Jorge. magistro. Yo le dije magistro de emergencia Ya, energética. ya. Entonces, vamos con Diego y Alexis después. Diego Campo. Ok, vamos. Alexis, por favor. ¿Cómo está, Magíster? Buenas noches. Bueno, Buenas la noches. vulnerabilidad que me llamó a mí la atención, pues es la vulnerabilidad tecnológica, ya que ahora vemos casi en la mayoría de empresas, casi todos los sistemas que tenemos de alarmas, contra incendios, sistemas de seguridades en sí, está anclado al tema tecnológico. Por eso es que en la actualidad hay muchas empresas dependen de esto. Y en el caso de que exista alguna interrupción en el suministro eléctrico, puede generar estas fallas y por ende puede generar una vulnerabilidad, tanto sea a la empresa, personas o en el tema ambiental. Entonces sí le veo algo súper importante esta vulnerabilidad que existe.
Eso, magíster. Y la otra que tenía también es la institucional, que ya la estaban detallando mis compañeros, que también es algo súper importante. Ok, perfecto, perfecto, perfecto. Entonces, em, ya, perfecto, gracias, Alexis. Entonces, bien, con eso creo que no sé si alguien más, Diego, tengo la mano levantada también. No le escucho bien, no sé. Y ahorita David Suárez, David Quiroz. Hola, ¿cómo está, magíster? Buenas. Buenas noches. Buenas noches, compañera. Bueno, yo estaba revisando mientras daban su punto mis compañeros y me llama mucho la atención también lo que es la vulnerabilidad social. Es algo que aquí en el Ecuador existe bastante, así como la meteorológica, en la cual indica que hay muchos parámetros, tanto como de niños, como de personas adultas mayores que dependen de algún tratamiento en específico. Estaba revisando también que existen de las personas de las personas que viven como los indígenas, digamos así, indígenas, ¿no? Cuando ellos son muy vulnerables en el momento de que necesitan, por decir, servicios básicos, medicina, atención, servicios bancarios, cosas urbanas como tal. Entonces, a mí me llamó la atención la vulnerabilidad social, que fue amplia. En todo caso, esa es mi intervención. Perfecto, perfecto, muchas gracias. Gracias, estimado David. Em, ya, entonces con esto cerramos y, por favor les recuerdo subir su actividad a la plataforma, está habilitado. Nuevamente les indico que hasta el domingo vamos a tener habilitada esta actividad y lo pueden cargar. Em, eso, ¿sí? Estimado Diego, no sé si usted, bueno, y Raúl ya participó, ¿no? Ahí más bien si podemos apagar la mano levantada y le doy paso a Diego, creo que me falta solo usted. No le escucho, no le escuchamos. O bueno, yo no le escucho, no, no sé los compañeros. No se le escucha, magíster. Sí, no, no se le escucha. Ok, bueno, en todo caso, voy a darle paso a Mario solamente para su presentación, igual con todos los compañeros, y con eso yo también le registro ya en mi nota. Sí, adelante, Mario.